Muy buenos días, hermanos. Esperamos que hoy se encuentren con las múltiples y grandes bendiciones de Dios en sus vidas. Queremos agradecerles sus oraciones por el seminario, los alumnos, el cuerpo docente, los profesores y todos los demás. Dios nos ha bendecido y gracias a Él que no hemos tenido tantos problemas con la COVID, aunque tenemos un alumno y pues y dos maestros que están recuperándose de la COVID, y también hay misioneros que tienen la COVID, otros pastores. Hay que orar los unos por los otros, porque después de todo Dios está en control y Él es demasiado sabio a hacernos mal, demasiado bueno, demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para hacernos mal. Él desea lo bueno para nosotros. Entonces sigan orando que Dios envíe más obreros. La mies todavía es mucha, los obreros pocos. Por favor, abran sus Biblias al libro de Isaías capítulo 14 del 12 al 17. Queremos leer este pasaje. Es uno de los dos pasajes donde encontramos, y vamos a estar mayormente en el libro de Ezequiel, pero quiero que también nos familiaricemos con Isaías, porque Isaías 14, Ezequiel 28 traen los dos pasajes principales del artículo de fe que vamos a tratar hoy, que es la doctrina y el artículo de Satanás. Claro, no podemos profundizar todo lo que creemos, solamente tocaremos la superficie. Pero en Isaías capítulo 14, del 12 al 17, dice la Biblia: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Entonces sabemos su hábitat. Antes el cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
mas tú derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y el otro pasaje que no vamos a leer en total ahorita, pero vamos a usar mucho del Ezequiel 28, 11 al 19 acerca de Satanás y lo que creemos que la Biblia enseña. Nos preguntamos de dónde vino Satanás. Pues él no es una criatura eterna. De hecho, la Biblia nos enseña que él fue creado. ¿Quién lo creó? Dios lo creó. ¿Lo creó como el diablo? No, no siempre era el diablo. Le creó como uno de sus ángeles y le hizo como un ángel principal. Pero en Ezequiel 28, 13 y 15 la Biblia dice acerca de él: en Edén, el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa. Luego nos da su vestidura y luego nos habla de su honor de poder cantar. Y él dice la Biblia: todo estuvo preparado para ti en el día de tu creación. Y eso no solamente nos enseña que no es eterno, pero nos da la idea de que él fue creado en uno de los 6 días, o en el principio, cuando Dios creó a la tierra y la humanidad, los animales y todo lo demás. En el versículo 15 la Biblia dice: perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Entonces, ¿de dónde vino Satanás? Es una creación de Dios mismo. ¿Cuándo fue creado? Lo único que podemos estar por seguro que fue en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, según Génesis 1:1. En cuanto al día principal o al día preciso, no es posible saber. Hay sugerencias que fue creado antes de Adán, porque Adán y Eva ya estaban en el huerto y Satanás vino a él y entonces ya tentó a Eva y finalmente cayó el hombre en el pecado. Entonces fue creado en el principio. Él no es eterno. Él fue creado por Dios, según versículos 13 y 15 de Ezequiel, porque todas las cosas fueron creados por él y para él, según Colosenses capítulo 1, el versículo 18. Entonces fue creado por Dios. Dios no creó la maldad, creó a Lucero, el hijo de la mañana. Le puso en Edén, según Ezequiel 28, versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y esa es una de las sugerencias que estaba ahí antes de que Adán y Eva. Y luego él le puso en su santo monte, en Ezequiel 13, 28, 14. Tú, querubín grande, y te puse en el santo monte de Dios. Le puse en la habitación, en el lugar donde Dios vivía y vive y todavía vive, en el santo monte de él. Entonces, Satanás es una criatura creada igual como todos los demás, pero su carácter original no era carácter diabólico. De hecho, Ezequiel 28, del 11 al 19, nos enseña el versículo 12 y 13, que él fue un hombre, un ángel con bastante honor. Dice en el versículo 12, él era el sello de la perfección. Era una persona, era un ángel lleno de sabiduría. Era un ángel acabado de hermosura. Entonces su apariencia se describe en el versículo 12 en ese caso. Su vestidura en el versículo 13 se describe. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y nota, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y nombra las piedras: de cornelina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice.
de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Entonces su vestidura era de asombro, era hermosísimo. Se dice la Biblia en el versículo 12, dice, era acabado de hermosura. Entonces la apariencia de él era maravillosa y muy hermosa. Y además esto, notamos también su posición en el versículo 13. Estuvo puesto en Edén. Y luego dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Estaba sobre la música en el cielo supuestamente. Su posición se nota en el versículo 14 y 13 como el líder del coro de Dios en el cielo. Y luego era un querubín coronado de grandeza. Era un querubín, un ángel protector que vigilaba las cosas de Dios y estaba al lado de él. Y estaba en el santo monte de Dios y andaba en medio de las piedras de fuego. La Biblia dice que él paseaba ahí en las sendas de Dios. Y entonces y notamos en el versículo 15 que era un ángel perfecto en toda su creación. Perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Pero notamos que él perdió su perfección, igual como el hombre perdió su perfección. ¿Cómo? Hasta que se halló en él maldad, según el versículo 15. Entonces su caída fue a causa de la multitud de sus contrataciones. Tenía mucha posición, mucha honradez en el cielo. Era un ángel sobre todo lo demás. Era uno de los 4 ángeles, arcángeles de Dios. Miguel y Gabriel son otros 2, o a lo mejor eran solamente 3. Y entonces tenía bastante honra, pero la multitud de sus contrataciones, la honra que él gozaba, las tareas que él tenía, la posición que él tenía, fue una de las causas que él cayó y pecó y se llenó de iniquidad. Su corazón fue enaltecido. En el versículo 17, se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Él se veía como el más hermoso con otros. No, el hecho de ser más hermoso no era el pecado. El hecho que él se pensaba el más hermoso. Y entonces él corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Y entonces todo ello. De hecho, Isaías nos habla de esto. En el versículo 13 de 14 de Isaías dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Por esas palabras estaba diciendo, tomaré el lugar de Dios. Y entonces él corrompió su sabiduría y además esto profanó su santuario. Cuando el pecado entra, entonces profana la habitación donde estaba, y él profanó, y Dios le arrojó del cielo y él llevó consigo a un tercio del cielo. De tal manera era su caída que la Biblia dice en el versículo 19 que llegó a ser un espanto, porque todo lo que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y todavía esa es una de las palabras del diablo que asusta a niños, porque él es un espanto. Su caída fue tremenda, llevando una tercera parte del cielo consigo, de los ángeles, y ahora está en la tierra. Su posición presente, la Biblia nos enseña en Efesios 2:2 al 3 y 6:12, que él es el poder del aire que opera en los hijos de desobediencia. Él es el Dios de este siglo. Juan 14:30, cuando Cristo dijo,
a las obras de vuestro Padre siempre queréis hacer, hablando de Satanás, el Dios de este siglo. La Biblia dice en Mateo 4:3, 1 Tesalonicenses 3:5, que Él es el tentador. Ese es uno de los nombres. Apocalipsis habla de esto. Él salió para tentar las naciones, no solamente para destruirlas, pero para tentarlas, para destruirles. Y ahora Él vive en este mundo y Él anda tentando. Él tentó a Job, pero Job mantuvo su integridad y no secó. Él tentó a Jesús, nuestro Salvador, antes de que Él comenzara su ministerio. En Mateo 4 le tentó por la carne, diciendo: haz que estas piedras se convierten en pan. Y Él dijo: entonces Cristo le reprendió con la palabra de Dios. Lo mismo cuando le tentó con la vanagloria de la vida, enseñándoles todas las riquezas, tesoros de su reino. Entonces le reprendió otra vez con la palabra de Dios. Y cuando le tentó con el orgullo de la vida, entonces porque Cristo era hijo de Dios, y Satanás dijo: si tú eres el hijo de Dios, arrójate abajo, porque la Biblia dice: nada te pasará. Y Cristo le dijo: no tentarás a Jehová tu Dios. Entonces Él le venció con la palabra de Dios, y es la única forma que tú y yo podemos vencerle también en nuestras vidas, aferrándonos a la palabra de Dios. Y también la Biblia dice que Él es el gran engañador, según a los Corintios 11, 13 y 15. Él engañó a Eva y Él le dijo: ¿con qué Dios te ha dicho? Él dijo: ciertamente no morirás. Y entonces, pero Él le engañó con la hermosura de la fruta del árbol de la ciencia del bien y el mal. Le engañó diciéndole que le haría como Dios, y entonces ella tomó del fruto y cayó de su estado de inocencia. Lo dio a Adán lo comió, y entonces el pecado está visitado sobre todos los hombres, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces su posición presente es el poder del aire, el Dios de este siglo, el que nos tienta a hacer mal, el engañador. Nos engaña en la religión, nos engaña con las riquezas, nos engaña con fama, etc. Pero notamos también su posición futura. De hecho, la Biblia dice que cuando Cristo viene por nosotros, en 2 Tesalonicenses, entonces Él arrebata la iglesia, a todos los creyentes en este mundo. Entonces entra el mundo en el tiempo de 7 años, que es conocido como la tribulación. Durante la tribulación, el anticristo se levanta. ¿Quién está detrás del anticristo? Porque anticristo significa contra Cristo, contra las cosas de Dios, contra la Biblia, contra Dios. Entonces, ¿quién está detrás de él? Es el gran dragón, que es Satanás, según el versículo 9 de 2 Tesalonicenses, que dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Los prodigios, las señales, el gran poder y la obra que hace el anticristo es producto de la obra de Satanás en el anticristo, según el versículo 9. Él hace obra de Satanás, prodigios mentirosos, engaña con la iniquidad, y el poder es engañoso. ¿Por qué? Porque busca la condenación de los hombres, según el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Su derrota es obvio, porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que el pecado tarde o temprano nos alcanzará, y va a alcanzar a Satanás. Él va a ser el último a quien le alcance, porque Dios le da chance para probar la gente en la tierra, y darles oportunidad para dar sus corazones a Dios.
pero su derrota fue manifiesta en la tentación de Jesús. Cada vez que Satanás dijo, convierte estas piedras en pan, entonces Cristo le citó la palabra de Dios. Dice la Biblia que toda palabra vivirá el hombre de Dios. Y cuando él le tentó para adorarle, si él para adorarle, diciéndole que le daría todo su reino y todas las cosas buenas y hermosas y los reinos de la tierra, él dijo a Dios, solo Dios, está escrito que a él y a él solo adorarás. Y cuando él le tentó por su deidad, por su divinidad, por ser quien era Cristo, Dios mismo, diciéndole y torciendo la escritura, diciendo que nada le pasaría, él le contestó con la palabra de Dios que dice, no tentarás a Jehová tu Dios, a él solo adorarás. Entonces su derrota es segura. En Getsemaní, él derrotó a Satanás. Satanás le tentó para no tomar la copa. Cristo agonizó por el tiempo que estaba en Getsemaní, orando hasta grandes gotas de sangre. Finalmente le venció diciendo, no mi voluntad, sino tu voluntad, oh Dios, sea hecha. Y Cristo fue entregado en las manos de Dios un poco de tiempo después. Y luego en la cruz también le derrotó. En Juan capítulo 19, versículo 13, la Biblia dice de esta manera. Juan capítulo 19, versículo 30, dice la palabra de Dios en esta forma. Dice así la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, estaba en la cruz, consumado es. Él había hecho el pago, satisfizo el pago que Dios demandaba por el pecado. Le venció en la cruz, le venció en la muerte, porque la tumba no lo pudo sujetar, no lo pudo mantener. En Mateo 28 dice en el versículo 1, en el primer día de la semana, habiendo resucitado Cristo Jesús, y entonces él resucitó de los muertos, volvió de los muertos. Es algo distinto de todas las demás religiones. Solamente en la religión cristiana tenemos un Salvador vivo. Todos los demás murieron y quedan muertos y están en memoria, pero no en vivo. En Armagedón, él va a derrotar a los ejércitos de Satanás y arrojarlos al lago de fuego. Y en la batalla final, en Apocalipsis capítulo 27 al 10, encontramos que después de los 1000 años que Satanás está aprisionado en el gran abismo por 1000 años, después de Armagedón, en la derrota de él en Armagedón, está guardado allí, no está saliendo para engañar la tierra, pero luego está soltado de su prisión por un tiempo muy corto y sale para engañar los 4 contornos, los 4 esquinas de la tierra, y en toda junta Magón y Gog y Magog y las gentes de la tierra otra vez en contra de Dios, pero Dios causa que fuego caiga del cielo y consuma a los ejércitos, y finalmente Satanás está llegando a su destino final. Está atado y arrojado al abismo 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20, 1 y 2, durante el milenio. Luego está suelto para engañar las naciones, y cuando Dios causa que fuego cae del cielo, él es tomado por los ángeles y arrojado vivo en el lago que arde con fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta durante los 1000 años que Satanás estaba aprisionado o encadenado. Y todavía están ahí después de 1000 años, siendo atormentados en las llamas del lago de fuego, y Satanás ahora está lanzado vivo en el lago de fuego, y ahí está por siempre destinado para sufrir por su rebeldía en contra de Dios. La cosa es, hermanos, no hay salvación provista para los ángeles caídos ni por Satanás, pero para ti y para mí,
que fuimos engañados por Satanás. Y entonces hay salvación provisto. Y esta salvación está provista en Cristo Jesús. Él vino y murió en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Tu pecado, mi pecado, tiene que ser pagado. Cristo lo hizo por nosotros. Él hizo la paga. Entonces, si tú hoy mismo ves esto y lo crees y le dices a Cristo en tu corazón una oración así como te voy a decir: Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que tú moriste en la cruz, derramaste su sangre y resucitaste para salvarme. Creo que hiciste todo esto por mí. Y ahora mismo yo quiero que tú entres en mi corazón y quiero que tú me salves de mis pecados, por cuales ya pagaste. Y te invito a mi corazón, te recibo como mi Salvador. Y entonces te doy gracias por haberme salvado. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invócale hoy. Sé salvo. Quizás nada más podemos hacer en esta vida, pero si aceptas a Cristo antes de morir, serás salvo y nos miremos y nos veremos en el cielo. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.